¿Qué tal, amigos de Velobike? Un gusto saludarlos en este año 2026 y partimos con una gran entrevista. Doble campeona nacional, la única mujer que ha terminado los Juegos Olímpicos y tuvimos la suerte de estar ahí con Velobike el 2024 en París. Me refiero a Catalina Soto Campos, una tremenda ciclista chilena de corazón y que está corriendo en Europa. Hola, Cata, ¿cómo estáis? Hola, estoy muy bien, gracias, feliz año, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Cata, te digo la verdad, con Pelayo conversábamos hace un par de días atrás y sabíamos que estabas acá en Chile. Y yo me preguntaba, ¿cuándo se va a ir? Y sé que Pelayo te contactó, te preguntó y bueno, por decirlo de alguna manera coloquial, le achuntamos y estuvimos a tiempo. ¿Cómo fue el 2025, Cata? ¿Cómo está? ¿Llegaste con tu papá hoy día? ¿Cómo está tu familia? Tu mamá, tremenda mentora. ¿Cómo está la familia? Bien, la familia está bien, como yo tengo una familia bastante dividida en el mundo, me refiero. Mi mamá está en Australia con mis hermanas, su pareja, mi papá está acá, mi otra familia está acá, igual tengo un tío en Alemania, pero por suerte están todos bien, están sanos, a veces se complica un poco más con los abuelos, pero súper bien todos y estoy feliz de estar aquí con ellos. Mira, somos muchos los chilenos que seguimos tu carrera deportiva por las redes sociales, por la televisión, te vimos en el Tour de Francia, ya vamos a hablar de eso. Pero tu presencia en tierras nacionales fue en el Campeonato Nacional de Ruta, donde hiciste un doblete, ganaste la contrarreloj individual y además ganaste la Gran Fondo en unos días que estuvieron muy fríos, con mucha lluvia, típico de la región del Biobío, ahí cruzando el Biobío, el río. ¿Cómo es eso? Y entremos en materia deportiva enseguida. ¿Cómo es eso que una ciclista, una deportista, son pocos los ciclistas que hacen eso de hacer un doblete, de ganar la contrarreloj individual y ganar la Gran Fondo? Sí, bueno, la verdad es que para mí el nacional siempre ha sido un objetivo súper grande, porque lo que significa en el ciclismo profesional es que llevas la bandera en todas las carreras. Entonces, siempre ha sido un objetivo y es muy bonito estar en Europa con la bandera de tu país como campeona nacional. Pero no se me daba. Siempre el nacional de ruta para mí es la carrera más extraña porque son dinámicas mucho más diferentes a las que hay, es un pelotón mucho más pequeño, entonces es difícil tomar buenas decisiones, para mí por lo menos, y siempre me equivocaba. Entonces, en verdad, este nacional, que era en San Pedro, en Concepción, era un nacional un poco más cercano a mí porque yo entrené mucho allí y fue un espacio en San Pedro que me ayudó a crecer mucho como deportista. Entonces, en verdad, era como, ok, el nacional es aquí, voy a disfrutar y voy a hacer lo que sé hacer. Y en el Camino Santa Juana yo entrené muchas veces, pero aún así, teniendo tantos kilómetros sumados ahí, no me acordaba de mucho. Como que uno entrena nomás y no me acordaba de todos los hoyos, las curvas. En cambio, quizás hablaba con el Héctor Quintana y él me decía que él se sabía todo. Y yo como, oh, yo no. ¿Él es de Quillón? Sí, es de Quillón también y también entrena harto por ahí. Pero nada, los 2 días, bueno, también venía con problemas de salud, venía recién de una vuelta, veníamos del Panamericano y yo estaba saliendo de un virus. Entonces también estaba preocupada por eso, porque no estaba en mis mejores condiciones y igual es un esfuerzo para el equipo, para mí, que yo viaje a Chile, que esté compitiendo en Nacional, pero ellos saben lo importante que es para mí. Así que dije ya, con el corazón y con las piernas que tenga. Y me salió súper bien, hice el doblete y claro, con clima súper malo, con la lluvia en especial en la carrera de ruta, pero al final no eran condiciones a las que yo no era familiar. Vivo en País Vasco, en España, en País Vasco llueve mucho, Sí. también es súper húmedo, entonces eran condiciones que en verdad yo estaba acostumbrada, pero claro, no estaba acostumbrada a correr tan enferma, no es recomendable tampoco, yo estaba saliendo del virus, y para mí de hecho fue como en números, más que nada de pulso, una de las carreras más duras porque estuve todo el día con el pulso así, y nada, cuando logré las 2 victorias, en verdad la segunda, la carrera de ruta, fue la más especial porque estaba toda mi familia que había llegado de sorpresa y había sido como un momento súper especial porque, claro, San Pedro me había hecho crecer mucho como deportista. Aprovechamos de saludar a Pedro Palma, a Pedro, sí, a Plus Performance, sí. Un 7 Pedro como entrenador, como técnico, como guía para los ciclistas. Sí, no, como te digo,
ahí fue el espacio para poder crecer, poder concentrarme, y no solo como deportista, también como persona. Y claro, poder estar ahí con Pedro, con la gente de Plus y también con mi familia en San Pedro fue como, oh, qué bonito, y que haya logrado mi objetivo a pesar de las condiciones en las que estaba, en verdad. ¿Qué te parece el camino a Santa Juana por la orilla del río Biobío? Me imagino que tuviste la posibilidad de entrenar muchas veces por esa ruta, aprovechando que el Nacional fue allá. Sí, bueno, el Camino a Santa Juana es hermoso, igual a veces hay camiones y yo les tengo un poco de miedo a los camiones. ¿La Ruta de la Madera? Sí, la Ruta de la Madera, pero es súper buena ruta, al final en verdad no hay como que pensar mucho, y por suerte también nos quedábamos justo al lado del camino. Entonces era salir y estar en la carretera, en la ruta. Héctor Quintana también hizo doblete. Sí. Fíjate que fue la característica, a mí me tocó estar en las transmisiones del Campeonato Nacional de Ruta, varones el día domingo, y se dio esa coyuntura de que en el caso y bueno, y Héctor también, un seleccionado nacional, y por ahí uno a veces dice, ¿cuántas veces pasa en la historia del ciclismo que un deportista, antes era la 4x100, hoy día es la contrarreloj individual, que logra ganar el campeonato nacional de gran fondo, que lo ganaste? Mira, honestamente, si bien la carrera estuvo un poco cerrada, en el sprint se te dio con una cierta facilidad. Sí, yo también quedé sorprendida con eso, pero yo sabía que en esa carrera tenía que confiar en mi sprint. Más que estar agresiva por cómo estaba de salud, yo dije, ok, tengo que mantener esta carrera controlada como pueda y llegar al sprint. Y también con el viento pude saber bien cómo tomarlo para sacar de la mejor forma. Y se nota en el video, porque justo había un video de un dron que estaba por arriba. Por sobre el puente, sí, el río, sí. Sí, y se nota que yo salgo disparada porque yo tomé la línea donde no había viento. Exactamente. Y claro, y el resto estaba todo doblado porque tenían todo el viento de cara. Y el sprint en sí, cuando hay viento de cara y cruzado, como era ese día, se hace súper largo. Entonces yo dije, tengo que ser paciente, paciente, paciente. Y claro, cuando ya estábamos en la recta final y estábamos como yo quería, dije, ok, perfecto, voy a esperar a mi sprint, esperar los metros que tengo que esperar, porque claro, hay veces que tienes que salir de 200 metros, hay veces que tienes que salir de 75. Entonces dije, ok, tengo que ser lo más paciente posible y cuando salga salir con toda. En una llegada de ruta no está nada escrito. Hay sprint de diferente naturaleza. Sí. A veces alguien te levanta, otras veces no. Claro, o sea, puede cambiar muchas veces. Al final es instinto. Esa fue mi decisión antes de correr y se me dio. Porque hay veces que uno toma decisiones o tiene un plan y no se puede ejecutar porque la carrera es otra cosa. Pero justo a mí se me dio... Hagamos un poco de historia. En todas las entrevistas que te hemos hecho, tenemos la claridad que partes en el ciclismo urbano. Sí. Partes con esas competencias medias extrañas que no me gustan mucho a mí, pero son los Alicats, que no tienen mucha buena fama, pero son entretenidas. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Cuéntanos un poco en eso, cuando tú tenías 10, 11, 12 años, eras pequeña, sí, andabas mucho en bicicleta con tu mamá y poco a poco fuiste avanzando hasta que te encontraste con los ciclistas urbanos. Sí. Que eres un ícono del ciclismo urbano y después que hoy día son los Santiago Pista, pero cuéntanos un poco tu inicio acá en Chile en el ciclismo antes de irte a Australia. Sí, bueno, la bici para mí fue siempre un método de transporte. Mi mamá era estudiante, yo iba al colegio en bicicleta y era algo que usábamos porque mi familia no es una familia de deportistas. No es, yo a veces escucho, ahora que tengo más relación con gente del comité, con deportistas del comité o del CAR, y escucho a sus familias y los primos, los tíos, todos fueron seleccionados. Y no es mi caso. En mi caso, todos eran estudiantes. El único aficionado por el deporte era mi tío, que era basquetbolista, ahora es entrenador, vive en Alemania haciendo eso. ¿Cómo se llama el tío? Sebastián Campos. Perfecto. Sí, el Seba. Y claro, era un método de transporte más que nada. Yo andaba en una bici de paseo y después... Un día, mi mamá sí empezó a andar en bicicleta, de hecho corrió un nacional, quedó quinta una vez en un campeonato nacional de ruta. Está la fibra, está la fibra. Sí, está. Y bueno, el deporte como urbano del ciclismo de la calle siempre estuvo ahí. Y al final, claro, empezamos a hacer Alicat. Mi mamá hacía los Alicat y le ganaba a los hombres además, porque se sabía todas las calles, era seca, me acuerdo. Y después yo también me empecé a meter y hacíamos cronoescaladas en fijo, ¿En qué? En el Cerro San Cristóbal, por ejemplo.
o hacíamos carreras de una cuadra, todo ese tipo de eventos que en verdad eran para pasarlo bien. Y yo me acuerdo, yo era súper chica, a veces veo fotos a veces veo a mis hermanas, que son muy pequeñas, tienen 9 y 5, y digo así como, a los 9 años yo igual ya estaba haciendo alguna tontera con la bici, pero en ese sentido, como de pasarlo bien, era muy activa, hacía taekwondo, hacía danza moderna, todos los talleres que hubieran en el colegio, pero la bici era eso, el método de transporte, y ya después fue sumándose a los urbanos, que cuando los conocí en el velódromo, yo creo que fue el mejor grupo que yo pude haber encontrado. Velódromo Estadio Nacional, sí, en Ñuñoa. En Ñuñoa. ¿Cómo se llama ahora? Tormen. Sí, en el velódromo, cuando me los encontré, yo creo que fue el mejor grupo porque ellos solo lo disfrutaban. O sea, andaban en bicicleta, lo disfrutaban, después iban al campeonato nacional y lo disfrutaban. Y yo nunca tuve esa presión de ganar. Como que ellos decían, dale, corre, pásalo bien. Y eso creo que fue súper importante para mí como niña, porque yo me acuerdo de cuando era chica, competía y yo les ganaba a las otras niñas y a las niñas las retaban. Les decían así como, no, pero ¿cómo no ganaste? Y ahora, lamentablemente, de toda esa generación que andaba en bicicleta conmigo cuando éramos chicas, la competencia, ya no están presentes. Entonces, yo creo que tiene igual mucho que ver con, bueno, obviamente están las oportunidades, cómo crecimos, todo eso, como uno crece al final, pero también cuando uno es niño y lo que tiene que disfrutar del deporte. Para mí nunca fue como una obligación estar ahí dándolo todo. Fíjate, era parte de... Fíjate tú que yo conozco a Richard y a Peter Tormen, familia del ciclismo, y me hace mucho sentido lo que dices tú, porque en definitiva el ciclismo de pista, de ruta en general, se habla mucho de la familia que corría el hermano, el tío, sí. Pero en el caso tuyo, te adoptó ahí el ciclismo urbano. Después de que toman la decisión de irse a Australia, ¿cómo lo hicieron ahí? Ahí fue más complicado porque, claro, para mí el ciclismo era amistad, era pasarlo bien, y el ciclismo allá se volvió como mi punto familiar porque en Australia hablan otro idioma, están al otro lado del mundo, son 14 horas de diferencia, es otra cultura completamente, y yo me fui sin saber inglés, pensando que iba a estar ahí un año y tenía que ir al colegio allá, en primero medio. Y claro, fue súper complicado y la bicicleta para mí fue como mi modo de conectar con lo que yo era acá en Chile, porque allá me sentía como que no era nadie en verdad. Entonces la bici para mí era como, ok, fui al colegio, no entendí nada, mis papás están estudiando, bueno, voy a andar en bici. Y andaba en bici y llegué al club a Brunswick. Y ahí en Brunswick tampoco entendía nada, pero me empecé a hacer amigos, empecé a aprender inglés y la bici fue la que me hizo conectar con toda la comunidad de allá. Entonces ahí fue cuando en verdad como que el deporte me dio mucho y me hice muchos amigos, pude entrenar un montón, corría mucho allá, mi mamá y el Felipe, que es la pareja, se esforzaban caleta para que yo pudiera andar en bici porque la vida de migrante y más de estudiante, siendo un estudiante, es muy dura, no hay mucha plata y allá era todo caro, entonces habían que hacer esfuerzos enormes. Y incluso a mí me complicaba, por ejemplo, hasta pinchar en la bicicleta. Como que si pinchaba era como, puta, vamos a tener que gastar plata, qué lata, y ellos hacían ese esfuerzo enorme porque yo creo que ellos entendían que la bici para mí era esa como... Fue una pasión, tu claro, pasión. Y me hacía feliz. Entonces, igual yo estoy súper agradecida de eso, yo soy súper consciente los esfuerzos. De los esfuerzos que ellos hicieron, y ya después, claro, me hacía amigos y no iba con mi mamá y el Felipe, iba, no sé, con mis amigas y nos quedábamos todas juntas en un Airbnb y era más entretenido en ese sentido también. Pero mira, se hizo mucho esfuerzo. Y ya antes de seguir con la entrevista, Sergio Tormen Méndez, ese es el nombre del velódromo del Estadio Nacional que se le dio ese nombre. Hay una placa conmemorativa precisamente en honor a Sergio, un gran ciclista de la década de los 70. Hermano de Peter, ganador de una Vuelta a Chile por allá en el año 87, y también hermano de Richard Tormen, campeón de Juegos Panamericanos en el kilómetro, medallista, tremendos ciclistas, y que lamentablemente un día tuvo que partir su hermano, y un homenaje, ¿cierto?, que le hizo al ciclismo chileno y el deporte chileno es que se le puso precisamente ese nombre, Sergio Tormen Méndez. Cata,
Fíjate que sales de Australia y te vas a Europa, pero entre medio de ahí pasan algunas cosas. Por ejemplo, y me acuerdo, pero como si fuera ayer, cuando fueron los Juegos de la Juventud aquí en Chile. Sí. Sacaste medalla de oro, tuviste un tremendo destape, eras categoría intermedia, estabas pasando a junior y posteriormente se van a Europa. Cuéntanos un poco esa transición de estar allá al otro lado del mundo y acercarse después a Europa. Sí, el paso a Europa fue bastante grande y yo era súper joven. La decisión se tomó cuando tenía 16 y me fui con 17 a Europa, sola, pero al Centro Mundial, que el Centro Mundial es un centro de alto rendimiento de la UCI, que se enfoca en todas las disciplinas, ruta, pista, BMX. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, yo estaba cagada de miedo. O sea, yo llegué Qué buena. y claro, yo era la primera junior que llegaba, era junior primer año, y me tocó compartir con todas las elite al principio, y como no estaba el grupo de junior todavía, yo tuve que entrenar con todas las elite, y claro, ahí estaba Paula Patiño, la Teniel Campbell, Tita, Fernanda, la Agua Marina, eran ya mujeres. ¿La paraguaya? Sí, la paraguaya. Mira, son de la misma edad. No, ella es más grande Es que mayor, yo, ya. pero me encontré con todas ellas en el grupo de elite y yo como junior. Perfecto. Pero me recibieron súper bien. Pude encontrar mi espacio, hacerme amigos. Después llegó el grupo de junior y lo pasé súper bien. Y bueno, las facilidades que te da la UCI para poder hacer todos los entrenamientos fue un cambio ¿En radical. Suiza? En Suiza. ¿En Eagle? Sí. Perfecto. Ahí mismo. Fue un cambio radical y claro, ellos me llevaron a muchas carreras allá en Europa. Que como junior yo no tenía ese roce. Quizás en Australia ya había mucho más roce competitivo que en Chile. Corría con más niñas, quizás éramos 20 niñas, pero de repente la primera vuelta que hice fue en Bélgica además. Durísimo. Súper duro. Van a 50, sobre 50 Sí. todo el rato. Y con adoquines. Yo nunca había corrido en un adoquín, jamás. Y era una vuelta que se llamaba Lotto Belgium Tour, pero para junior. No era la elite. Ya voy para allá, era un prólogo y 2 etapas. Una vuelta súper chica. Ya en el prólogo había perdido como 5 segundos, que 5 segundos en un prólogo es mucho tiempo, porque las diferencias son mínimas. La diferencia en el top 10 son de 1 segundo. Entonces, ya nunca pensé como en eso de la general ni nada, porque en verdad yo tampoco sabía mucho cómo funcionaba. Después la segunda carrera también, una locura, mucha ciclista, pero llegué en el grupo principal. Y en la tercera etapa era como en línea y un circuito. Y el circuito tenía una subida como de 1 kilómetro al 6 y adoquinada. Yo no tenía idea cómo hacer eso. O sea, Potencia pura. Sí, era pura potencia. Y increíblemente yo ataqué, me atreví a atacar, nos fugamos como 6. Y entrando al circuito, a todo el pelotón lo sacaron. Porque le estábamos sacando vueltas. ¿El reglamento es así? Sí, lo sacaron. Entonces, se definía como todo ahí entre las 6 o 7 que éramos. Y ellas me hablaban en inglés, me gritaban cosas, y yo decía andando en bicicleta, no entendía nada. Y yo dije, ok, voy a sprintar cuando toque sprintar, po. Y unas niñas estaban haciendo un tren, me acuerdo, y yo aproveché todo eso y gané la última etapa. Mira qué lindo. Y gané la última etapa, que no lo podía creer porque, o sea, para mí estas chicas con las que estaba corriendo era como lo máximo que había en el mundo. De correr en los Alicat. Sí, a correr y ganar una carrera ahí en Bélgica, y era una serie junior de la UCI que hacían. Sí, Entonces fue como, oh, wow, y ahí el centro habló conmigo y me dijo así como, ok, vamos a prepararnos para los mundiales y vamos a llevarte hartas carreras. Y en ese año igual hice hartas carreras amateur con las élites. Entonces estuve harto roce con ellos y después ya al segundo año con la UCI fue cuando... 2019. Yo me tomé un poco más en serio la bici en ese momento y dije, ok, es mi último año junior y para mí la única oportunidad de ser campeona mundial en ese momento era ese año. En Frankfurt, Alemania. O en la ruta, perfecto. Que también era en Yorkshire. Ya. Yo dije, ok, este año voy a ser campeona del mundo. Y lo perdí, me acuerdo que Scratch... Por centímetros. Lo perdí por centímetros, o sea, menos de un neumático. Tú sabes que hay resultados a nivel mundial en la categoría junior. En varones hay buenos resultados. Hay medallas. Sí. Y dentro de esas también estuvo la de Dekar. Sí. No hay más de 6 medallas en total. Pero eres la única mujer que ha logrado un podio mundial en pista.
Sí, para mí a eso aún, bueno, espero que haya muchos más. Y que podría haber sido oro. Sí, que pudo haber sido oro. Y bueno, yo ¿No si te pudiste soy un poquito, honesta, no pudiste un poquito más? es que si te soy honesta, te juro que para mí se me acabó el mundo ese día. Para Chile, yo me acuerdo tener mi teléfono y lleno de mensajes, felicidades. Sí. Y yo no entendía por qué estaban tan felices. Yo decía, pero si no gané. Hiciste historia. Yo no, pero para mí, a veces había sido un fail así enorme, había fallado para mí. Quería Y ser estaba campeona súper mundial. triste, yo quería ser campeona del mundo y no se me dio. Y ahora que ya estoy más grande, digo, menos mal no se me dio. Menos mal, porque te juro que de casi todas las campeonas del mundo que están ahí, solo 2 están andando en bicicleta hoy. Pero fíjate que hay algunas referentes, como Van Vleuten, que Sí. conversábamos hace un ratito. Ganó Giro, ganó Tour en un mismo año, ganó la Vuelta, campeona mundial. Eso no lo ha hecho ningún hombre. No, En el 2022 me parece que fue, Sí. ¿cierto? Es algo extraordinario. O sea, y tú corres en el pelotón con esa chica, Sí. con esa mujer. Está la Marianne Vos, está la Longo. Hay una serie de ciclistas buenas, pero podríamos decir que tú estás corriendo hoy día y tienes la suerte de estar ahí en el mismo pelotón en los Pro Team, corriendo con quizá quién va a ser la mejor deportista del ciclismo de ruta en el mundo. sí, sí, bueno, yo soy súper consciente de eso. Igual, para mí, mi ídola máxima es vos. Marianne Vos, ya. Sí, y yo me la he topado, claro, un montón de veces. De hecho, he conversado con ella. Igual el mundo del ciclismo europeo es súper pequeño. Bueno, y me imagino que en todos lados, en todos los deportes, ya cuando se está en la elite, es todo muy pequeño. Todos se conocen entre todos, todos nos vemos siempre en el mismo pelotón. Entonces, yo ya llevo años y claro, ya he podido conocer a casi todas en verdad, y se dan las instancias a veces que no estamos de ciclistas, estamos de normal y es como es algo normal para nosotros, pero claro, para mí lo que yo estoy haciendo ahora, corriendo con esos pelotones, estando con el equipo en el que estoy, es como, antes era impensable y ahora es como un poco más la normalidad. Es más natural. Que claro, uno no lo quiere normalizar mucho y uno se quiere dar cuenta también, pero ahora tiene otra responsabilidad, ya estando ahí tienes que ser más serios, tienes que cumplir, no puedes estar así como, estoy aquí cumpliendo mi Después que sueño. saliste de la categoría junior, viene la sub-23. Sí, Siendo sub-23, tienes ahí unas medallas panamericanas en la ruta Elite Damas. sí, Algo que pocas damas también, porque no existe la categoría sub-23. No. De hecho, recuerdo yo, a muchos años atrás, cuando trabajaba en la federación, peleábamos mucho porque los hombres existe esa diferenciación, pero en las damas no. no, Y tú siendo sub-23, obtuviste 2, 3 medallas de ruta en sprint, embalando con las mayores. Cuéntanos un poco esos panamericanos, esos sprints en la cual no es fácil, no es fácil. Estabas corriendo en Europa por tus equipos y te citaban de Chile. ¿Cómo logras de repente compatibilizar los intereses de los equipos y los intereses de la selección? Sí, bueno, ahí es un tema igual delicado, pero se puede hacer. Claramente no puedo hacer todo lo que... A mí me encantaría estar y correr con Chile en todo lo que pudiera, pero también se tienen que respetar los periodos de trabajos que se hacen en el deporte europeo. Al final yo soy una trabajadora, tengo un contrato, entonces a mí me exigen estar bien en tal fecha a tal fecha. Y si hay una carrera en noviembre, que por ejemplo fue lo que pasó en los bolivarianos ahora, a mí me hubiera encantado estar, pero mi forma física no estaba, porque yo venía de vacaciones, estaba recién preparándome para esta temporada, entonces, y yo tengo que respetar esos espacios, porque si un deportista no descansa, que ya me ha pasado y aprendí a la mala, si uno no descansa, luego el año se te hace muy largo, y quizás estás bien en enero, febrero, marzo, pero ya en junio, julio, que la temporada sigue hasta octubre, no te da el cuerpo. Entonces hay que respetar esos espacios y claro, tengo que planificarme muy bien cuando yo me siento con el equipo, cuando yo hablo con la federación, les digo, ok, ¿qué eventos hay este año con Chile? Los pongo en mi calendario y veo cuáles se pueden Planificas. hacer. Sí, y Pero- se planifica. Yo, por ejemplo, hoy aquí sentada sé todo lo que voy a hacer el año que viene, Mira. si es que todo sale bien. ¿Estuviste qué año en el Vizcaya Durango? El 2022 y 23. Y después pasas al CUCSA. Sí, CUCSA Laboral, Laboral Cucha, Fundación Euskadi. Laboral Cucha, Fundación Euskadi. ¿Cómo fue tu relación en el Vizcaya Durango? Me imagino tus primeros años ahí en el profesionalismo, un buen equipo. ¿Cómo fueron esos años? Siempre en el País Vasco, por cierto.
¿Cómo fueron esos 2 años ahí en el Vizcaya? Bueno, para mí el Vizcaya fue un cambio radical porque en verdad mi primer equipo pro fue el Next Generation, que ahora es el AG Insurance. Que fue un cambio brutal porque pasé del centro a estar rodeada de gente a vivir sola en Holanda todo un año. ¿Y esa experiencia que claro, a los 18 años no se la recomiendo a nadie. Fue súper negativo para mí esa experiencia. Yo, de hecho, después de ese año en Holanda, yo había firmado un contrato de 2 años y ellos me contaban todo el proyecto que tenían con Specialized, que se iban a juntar y hacer un mix con el Quickstep y claro, eso sonaba genial. Pero después de ese año yo me di cuenta que no quería andar en bicicleta. Y pensaba que el profesionalismo no era para mí. Pero claro, el error de eso fue que di un paso muy grande, muy rápido. No, es muy difícil pasar siendo junior a algo tan grande, tan sola, y claro, manejando las platas, viviendo sola, arrendando, comiendo, y el clima malo, el idioma diferente. Fue un cambio muy grande, fue un salto muy grande que yo no estaba lista en ese momento. Entonces, cuando fui al Vizcaya, un equipo que es un poco más pequeño que el AG Te quitó presión. Claro, me quitó toda esa presión. Primero se hablaba español. Increíble. O sea, el cambio más grande de todos. Y a pesar de que tú, me imagino, hablas bien inglés y todo eso. Sí, pero el cambio más grande, el País Vasco, España, el clima es mucho mejor. Y bueno, las carreras teníamos otra forma de verlas. Ellos tenían otra forma. Entonces era todo mucho más relajado en ese sentido. Y para mí estaba ahí Lucía, que para mí fue una mentora enorme que estaba en el equipo. Ella estuvo muchos años allí, en el Vizcaya. Yo creo que, sí, me puedo equivocar, pero quizás 10 o más. Y ella corrió mucho, conocía mucho. Entonces yo de ella aprendí demasiado. Y estuve 2 años en el Vizcaya y absorbí mucho de todas mis compañeras que me enseñaban algo. Pero ya el Vizcaya, el último año, se veía que estaba un poco ya, que se iba a acabar. Y bueno, se acabó el equipo. Y fue cuando decidí firmar con el Laboral. Perfecto. ¿Y cómo pasa esa transición en la cual tú tomas esa decisión, te invitan a participar? Ya te habías mostrado un par de años ahí, estabas en Europa. ¿Te costó mucho tomar la decisión o como que todo se fue dando las posibilidades para que llegaras a buen puerto? Bueno, el 2023, que fue el último año de Vizcaya, yo la verdad tenía hartas ofertas, pero de equipos franceses, había un equipo belga que querían que yo me fuera con ellos también, pero con mi experiencia que había tenido antes en Holanda con el Next G, preferí quedarme en España. Y fue como en verdad la razón más fuerte para quedarme con el Laboral. Y creo que fue la mejor decisión que he tomado. Y en estos 2 años, te vimos, y ya llegando un poco a lo que fue la temporada 2025, yo no sé si alguna otra vez el ciclismo chileno habíamos puesto tanta atención en el Tour de Francia femenino. A pesar de que hay un par de ciclistas como la Consuelo Wayne, como Paola Muñoz, que corrieron el Tour alguna vez. Pero lo que tú mostraste de atacar día a día, de mostrar la camiseta de Chile, precisamente como campeona nacional con la bandera de Chile en el pecho, sí, representando al Laboral, buscando la fuga un día. Pensábamos, ya este día lo va a usar de transición. No, salías al ataque nuevamente. Y al ataque al otro día. De hecho, te ganaste el premio de la combatividad. No, estuve muy cerca. Estuviste ahí, sí, pero o sea, estábamos todos pendientes. Revisamos ahí en la página. Para nosotros, como chilenos, el tener la presencia de un compatriota en el Tour de Francia, que es la carrera más importante del mundo, ¿qué se siente? Mira, si te soy honesta, en el momento yo no sentía nada. Yo estaba disfrutando de nuevo de la bici, pero me di cuenta a lo que pasaba los días, lo que se estaba haciendo. Y ahora, por ejemplo, yo el año pasado para mí fue mi mejor año deportivo en términos de resultados. Y con el equipo a veces hablamos de esto, pero ellos me dicen, pero tú te hiciste famosa por las escapadas, ¿sí?, del Tour. Solo el Tour. No te quepa la menor duda que es así. Sí, entonces igual ahí uno se está dando cuenta de que, claro, el ciclismo femenino, como en los años anteriores, ya que no se seguía tanto, este año, y bueno, en la actualidad se está siguiendo mucho más. Y se está teniendo esa imagen hacia afuera, que repercusión y todo lo que conlleva el deporte de elite,
y es súper grande y uno ahora lo tiene que absorber con esa responsabilidad. A mí me pasa ahora que voy por Santiago y ayer mismo me pasó que se me acercó un chico y me dijo, ¿tú eres la Cata Soto? La que se escapó en el Tour de Francia. Y yo, sí, soy esa. Mira, fíjate, ¿por qué te comento esto? Porque en los Juegos Panamericanos, en la pista, en la prueba de Omnium, el Sí. 2023, tú fuiste medallista de bronce. Sí, Algo que ninguna chilena había logrado. Y si bien es algo propio nuestro, todos hablaban de la Cata Soto, pero no es lo mismo de ese reconocimiento en el Tour de Francia. Para Sí. los Juegos Olímpicos ocupaste el lugar 60. Sí. Primera vez que una mujer termina un juego. Sabemos que la ruta es durísima. Hay participación femenina, pero no habían podido finalizar. Tú terminaste 60, pero me acuerdo perfectamente cómo tomaste esa última recta y cuando cruzas. Estábamos ahí con Pelayo, con otros amigos, con la bandera chilena. Sí. Estábamos en el Mar Matrié, ahí en el cerro, en la subida ahí en los adoquines. No te imaginas cómo te gritábamos nosotros. Pero a lo que voy, y por qué hago este resumen, es que estar en el Tour de Francia, escapada, es algo diferente. sí, Porque terminaste los Juegos Olímpicos 60, a lo mejor no muchos lo supieron. ¿Fuiste medalla de bronce? Sí, te recordamos. Pero estar siendo protagonista de las fugas, y no una vez, fue más de una vez. sí. Y lo mejor de todo, que pudiste terminar el Tour. Sí, sí, bueno, las fugas igual tienen su precio porque las fugas allí no es, voy a atacar y me dejan ir. No, No, nosotros estábamos 1 hora y media a 50 por hora, palo tras palo tras palo. De repente veíamos a la líder del Tour en amarillo atacando y decíamos, no, esto va a estar más duro que la cresta. La Paulín, me acuerdo, Sí, bueno, muy y fuerte. decíamos, pero ¿cómo están saliendo? La Copé, que salían y nosotros Sí. decíamos, ok, están atacando estos equipos, como que igual hay que pensar un poco, porque si los equipos grandes están atacando, uno como equipo más pequeño, uno no sale al ataque, pues espera. Y en la primera fuga yo me acuerdo muy bien que yo iba así. Y Te ya- llevaban de la pera. Sí, es que ese día llevábamos 1 hora y media a 52 de media, imagínate. Palo tras palo, no era así. Palo tras palo, tras palo, tras palo, tras palo. Claro, uno puede salir a todo, estábamos con todo el equipo ahí moviéndonos, porque ese era nuestro objetivo, queríamos estar en la fuga. Y yo ya iba así, y de repente hubo un parón, pero veníamos lanzados. Y yo dije, ok, esta es mi última bala. Mi última bala. Y salí con todo. Y miro para atrás y escucho en la radio, esa es. Y mi compañera me dijo, John, ¿quién te "Ya habló? está". John, Aitor, ¿quién te...? Ahí me hablaron mis compañeras. Pello. porque, Perdón, ya. la dinámica de carrera es tan rápida que necesitamos comunicación entre nosotras. Perfecto. Y claro, la tele siempre está como con unos 5 o 3 segundos de retraso. Entonces ellos pueden ver con 5 segundos y recomendarnos, pero las decisiones a veces son en el instante. Claro. Y cuando escuché esa es, fue como, ok. Y apreté y me dijeron quiénes estaban saltando por detrás. Y me dijeron que venía una, que era la Alison Jackson y que ella estaba yendo con Sarah Martin. Y que después venía una de Arkea. Ok, listo. Y que después, al parecer, querían cerrar, pero no las dejaban y hicimos la primera fuga. Y la segunda fuga también fue así. Y cuando hace la diferencia, llega el técnico John o Pello, cualquiera de los dos, tú me dices que los dos funcionan dentro, van con uno o dos técnicos. Para las grandes vamos con los dos. Con los dos. Sí, Goyquechea y el otro es Lascano. Lascano. Se distribuyen las labores, porque tener dos entrenadores llegan a un común acuerdo, ¿cómo lo hacen? Sí, bueno, antes del tour siempre está, de las 8 que vamos, estamos listas, cada una sabe a lo que va. ¿Tú cuándo sabías que ibas a correr el Tour? Yo unos meses antes, casi 2 meses antes. Tu preparación se enfocó para eso. Sí, me preocupé de hacer todo lo que pudiera hacer bajo mi control para llegar bien al tour, que es súper difícil también preparar un tour porque la exigencia, yo no podría describirla, es otra cosa. ¿Y qué pasa con la Vuelta a España o con el Giro de Italia, que también son grandes vueltas, son Sí. importantes, siempre lo van a hacer? La preponderancia, la importancia, por ejemplo, por el hecho de que sea la Vuelta a España femenina. Sí, esas vueltas también son súper importantes, pero para mí no, por ejemplo, el Giro tiene mucha subida. Entonces, por mucho que me lleven a mí, yo lamentablemente no podría aportar algo al equipo tan sólido porque no podría estar ni hasta la mitad de la carrera por las condiciones físicas que cada uno tiene. Estar presente en el pelotón, me refiero, dar una mano.
siempre, o sea, siempre se puede ir en caso de cualquier cosa, o sea, si alguna falla, pero los roles son diferentes. En cambio, en el Tour las etapas son diferentes. Puedo yo hacer algo con el tipo de perfil que tengo. Y la Vuelta nunca coincidía bien porque yo tenía mis objetivos acá, del Panamericano y el Nacional. Catita, mira, nosotros te miramos siempre con mucho cariño, con mucha pasión, somos hinchas. Lo que hemos visto que ya tuvieron una concentración antes de la Navidad, Sí. y yendo ya un poco a la actualidad. Tuvieron una concentración, estuvieron una semana de cara a lo que va a ser la temporada 2026. Tu equipo terminó en el lugar 15, Sí. una buena posición. Tuvieron más de 20 y tantos podium, ganaron 9 carreras, sumaron una buena cantidad de puntos en el ranking, lo cual tiene mucha importancia para estar en los Pro Team, Sí. en el World Tour y hacer una buena temporada. Yo leía a Aitor, el manager, que hablaba muy bien porque se habían esforzado mucho el 2025 para sumar esos puntos. Sí. Y de cara al 2026 ya tienen una concentración planificada para, cierto, pasado mañana comienza, pero tú me contabas que vas a El Salvador. Sí. Temporada 2026, partes corriendo en El Salvador, sumando puntos en carreras UCI 1.1, 2.1. Sí, son todas las clásicas 1.1 del Salvador. Son 6 clásicas, o sea, clásicas de carreras de un día, y una Vuelta 1.2, o sea, 2.1. Perfecto. ¿Cómo es eso? Son 15 deportistas, son 15 ciclistas hoy día que son del laboral. ¿Cómo distribuyen? ¿Ven el terreno? ¿En qué se fijan para que algunas vayan a la concentración que están haciendo, que es muy importante, conocerse, reuniones con auspiciadores, etcétera, kilometrajes que bordean las 5 horas, pero por otro lado está este foco en El Salvador que vienen a sumar puntos, Sí. vienen a competir, no es una concentración, o sea, es muy importante lo que van a hacer. Sí, al Salvador le llamamos la cuarta grande porque son muchos días de carrera y es un viaje súper grande, entonces largo, en especial para la gente que viene de Europa. Entonces sí, le llamamos la cuarta grande y es una carrera que es nueva en el calendario latinoamericano. Es la única carrera UCI que hay femenina y el organizador está súper motivado, quiere que el ciclismo femenino en Latinoamérica crezca y invita a todos estos equipos de Europa. Que, bueno, a mí me encantó la experiencia que yo tuve el año pasado. Obviamente son carreras que son muy diferentes al estilo europeo, pero también son carreras muy entretenidas porque nosotros ya como equipo grande podemos coger igual un poco de responsabilidad, podemos jugar. El año pasado algunas jugadas no nos salieron muy bien, pero también ganamos, así que fue muy bonito. Y claro, el equipo esta vez se divide. Bueno, el año pasado también, pero algunas se quedan en España, hacen la concentración y hacen unas carreras en Mallorca, que es como hemos partido el año casi todos los años. Pero como El Salvador se cambió para estas fechas en enero, la otra mitad del equipo viaja para acá. Entonces yo viajo directa desde Chile. También está Patiño, que va a correr, Palo Patiño, que es la colombiana, también va a correr directa desde Colombia, vamos a viajar, y el resto del equipo viene desde España. Qué entretenido, ¿eh? Qué bonito poder, como bien dices tú, es tu trabajo. Oye, y en lo que es selección chilena, viene la selección chilena, viene el Team Chile ahora, la temporada Panamericano específico, Sí. vas a estar en el Mundial de Ruta, lo tienes planificado, vas a correr las 3 grandes. En tu planificación deportiva del 2026, ¿cómo se viene? Bueno, es bastante extensa, tengo muchas carreras nuevas que el equipo también va a hacer y van a hacer carreras nuevas para el equipo. Pero tengo muchas ganas también de hacer algo diferente. Espero este año poder hacer la Vuelta, que justo estábamos hablando de eso. Me gustaría hacer la Vuelta y el Tour este año, así que ojalá me pueda preparar bien para eso, son mis objetivos. Y con Chile me gustaría hacer el Panamericano, que siempre es una carrera que me gusta mucho hacer, me ayuda a conectar de nuevo con la selección. ¿La ruta o la pista? La ruta. Perfecto. Lamentablemente la pista lo intenté hacer encajar, pero no se puede hacer todo. Me hubiera encantado, porque además es acá en Santiago, así que ojalá los chiquillos reciban todo el apoyo acá en Santiago del Panamericano de pista, pero lamentablemente no lo puedo hacer encajar en el calendario que tenemos con el equipo. A nosotros nos hacía ilusión de repente verte en el Mundial de pista. Sí, a mí también me hizo ilusión en un momento. Pensábamos que en algún minuto podías salirte, pero con todo lo que nos has contado, el profesionalismo, los volúmenes de entrenamiento,
sabemos lo que es correr grandes vueltas o clásicas y después meterse a la pista. Son cosas totalmente diferentes. Sí, son diferentes, se complementan mucho y bueno, con un tiempo de trabajo se puede al final asimilar todo el trabajo que se hizo en la ruta y pasarlo a la pista o viceversa. Pero claro, la pista sí se tiene que estar presente y se me hace muy complicado poder quizás entrenar en la pista ya en Europa porque tengo que estar quizás aquí con la selección y practicar la cuarteta, ¿cachai? Entonces cuesta mucho y complementarlo. Espero en algún momento poder hacerlo. Yo sé que en Europa muchos de los europeos lo hacen, pero claro, es que Bélgica está al lado. ¿Cachai? Claro, pueden hacer la transferencia de manera más fácil. Pues, pero me encantaría en un futuro planteármelo. Pero con Chile, claro, me gustaría hacer el Panamericano, los Juegos Sudamericanos, que nunca he corrido un sudamericano. Mira. Nunca. He hecho todos los juegos, menos los Juegos Sudamericanos. Así que sería algo que me gustaría hacer. Y claro, el mundial está ahí, es un mundial muy, muy duro, pero es en Canadá y son importantes para los puntos UCI ya para los Juegos Olímpicos, que ya empieza el ranking hacia los Juegos Olímpicos el año que viene. Entonces es importante que haya presencia en el mundial. El año pasado no hubo y este año va a pagar las consecuencias, pero claro, este año deberíamos hacer las cosas bien y estar presentes. Buen mensaje para la Federación, para el Comité Olímpico, obviamente para el IND que pone los recursos, pero es muy importante lo que dices tú. Muchas veces las planificaciones deportivas de las selecciones nacionales deben apuntar a ir a buscar los puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos. Tokio 2020 más 1 fue una experiencia extraña, pandemia, sí, tus primeros Juegos Olímpicos, pero ya en París 2024 fuiste la primera chilena. ¿Qué esperas para los Juegos Olímpicos del 2028? Bueno, creo que ya obviamente voy a estar mucho más madura físicamente, así, espero como mentalmente. Con 27 también. Años. Con 27. Llegarías con 27 años. Sí, tendría 27. Y si todo sale bien, me gustaría poder estar ahí bien de salud, bien de rendimiento y con toda la experiencia que ya he ido sumando. Sería un objetivo muy importante para mí y obviamente buscar un resultado mucho mejor al 60, que creo que es posible, siempre, claro, dando los pasos a pasos que se tienen que hacer y haciendo el proceso de clasificar al país y poder estar bien en esas fechas para poder estar presente en Los Ángeles, que sería de nuevo, al final los Juegos Olímpicos es eso, siempre es el sueño al final. Entonces, tener unos terceros juegos sería de nuevo un sueño que, bueno, se puede lograr si se plantea bien. Catalina Anaís Soto Campos. Mi madre siempre me recordaba, hijo, siempre diga el segundo apellido. Sí. O sea, mi mamá, Sonia Centeno Freire, que en paz descanse, bajó al descanso hace poquito, el 13 de diciembre falleció mi mamá. Fíjate que me decía, hijo, nunca se olvide del apellido de la mamá. Y Centeno con Z, porque yo soy Garrido Centeno, y no se olvide. Y fíjate que he visto por ahí en algunas entrevistas que siempre Soto Campos. Sí. O sea, qué importante es. ¿Lo ves de la misma manera? Sí, para mí mi mamá es mi pilar fundamental, o sea, yo a ella le debo mucho, y más que deber, estoy muy agradecida de ella, de todo el esfuerzo que hizo, y a mí me gusta el apellido Campos, trae muchas cosas. Nosotros, como te decía antes, no éramos una familia deportista, pero siempre fuimos una familia de, ok, quiero hacer esto, ¿cómo se hace? No, podré hacerlo, siempre fue, ¿cómo se hace esto? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Entonces, llevar el apellido de mi mamá conmigo en todos lados es súper importante y me da risa porque en todos los números, en todos ponen Soto Campos, que me gusta eso porque sí, a mí también, me encanta. Al final son los dos, son mi papá y mi mamá los que están ahí apoyándome siempre, escuchándome, entendiéndome, aconsejándome, entonces que no se pierda eso. Cata, ¿qué le dirías tú a las mujeres? Yo tengo una hija de 20 años, la Esperancita, está estudiando en la universidad. ¿Tú en algún minuto tenías que tomar la decisión o seguir por el deporte o estudiar o trabajar? La mayoría de los papás, hijo, estudie, porque el deporte no le va a dar. En el caso mío me dediqué al deporte, pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Cuál es el mensaje que le podrías entregar a la juventud y en especial a las damas? Bueno, creo que atreverse, a las mujeres a atreverse, que somos mucho y a veces mucho más de lo que en verdad creemos que somos. Y en verdad a la gente, a las personas en general, como que hacer las cosas que disfrutamos, hacer las cosas con pasión, con respeto y con esas ganas de aprender. O sea, uno al final siempre está aprendiendo cosas. A uno puede creerse experto en algo,
pero no, siempre se puede aprender más y siempre hay que tener esa hambre y con ganas de avanzar. Al final creo que la vida un poco se trata de eso, de avanzar, de seguir creciendo, de desarrollarse, vivir cosas nuevas. Y obviamente hay veces que podemos fallar, hay veces que no nos van a salir las cosas como queremos, pero eso también es parte de avanzar. Al final no todo puede ser positivo y bonito. Siempre van a haber caídas y ahí es cuando uno tiene que buscar su fuente de apoyo o crecer de eso. Así que los invito a atreverse a ser súper exitoso o a fallar. Los invito a atreverse a todo. Qué bonito eso que dice, ¿ah? Hay que atreverse, a veces no nos va a salir bien, pero hay que intentarlo. Sí. Vamos a fallar, pero Sí. vamos por la segunda, vamos por la tercera. Sí, me acuerdo que yo tenía un psicólogo que siempre me decía, como apunta a la luna, pero si no te sale bien, caerá en alguna estrella. Muy y bien. yo lo pienso así, al final hay que apuntar en grande y si no llegas a lo más grande que quieres, vas a caer en algo parecido y va a ser, incluso puede ser hasta mejor. Bueno, Dios quiera que te podamos ver nuevamente en el Tour de Francia, en la Vuelta, en el Panamericano, en los mundiales que vienen para sumar los puntos, para clasificar a los juegos. Te queremos ver en lo más alto, Cata. Ese es el deseo de Velobike, de Pelayo hasta Uruguay, de mi amigo, del Richie Gómez, de las personas que, de la Carla, de aquellos que hacemos Velobike. Queremos que te deseamos la mejor onda para ti, para tu familia, éxito en este 2026 y un gusto haberte tenido aquí en este capítulo de Velobike. No, muchas gracias por invitarme y por darme el espacio. A veces es complicado de nuevo porque estamos todos haciendo nuestras cosas, uno está afuera, pero es bonito estar aquí. Así que muchas gracias por invitarme. Son las palabras de Catalina Soto. Un abrazo cordial para todos ustedes, amigos. Un abrazo fraternal, un abrazo de ciclista y será hasta el próximo programa.